Estamos de vuelta con Gastón Pacheco, presidente de ADEX. Vamos a conversar sobre cuáles son sus expectativas con el presidente, con el discurso presidencial. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por venir al Rumbo Económico. Gracias por la invitación. Gastón, en fin, nuestro comercio internacional pues está un poco golpeado, no está en su mejor momento, y yo me imagino pues que ustedes tienen expectativas grandes con el discurso presidencial en todo este contexto, ¿no? Efectivamente, ya desde hace un buen tiempo estamos insistiendo con el gobierno para que adopte una serie de medidas que promuevan la exportación. Un país que no exporta es un país que se estanca. La exportación es la mejor manera de medir la competitividad que tienen las empresas. Es decir, es una forma de saber si nuestros productos tienen la calidad adecuada, si son competitivos a nivel internacional. Lamentablemente las condiciones económicas del país no son las mejores, tanto por coyuntura internacional como por acciones propias del gobierno, y todo esto va en detrimento de la capacidad que tienen las empresas peruanas de seguir compitiendo. Lamentablemente en los hechos, no en los discursos, pero sí en los hechos, el modelo que estamos siguiendo termina siendo uno que promueve la gran empresa, la empresa internacional, y castiga mucho al pequeño empresario. ¿Cómo así? Porque la sobrecarga que implica las regulaciones estatales hacen imposible para un pequeño empresario sobrevivir. Solamente para cumplir impuestos es necesario, imprescindible, tener abogados y contadores. Claro. Y eso ya escapa a la capacidad que tiene un pequeño empresario, que podría perfectamente exportar artesanías o productos Claro, de poco valor agregado, pero que le permitirían insertarse en el mundo y de esa manera ir progresando. Claro, tú cuando dices que este modelo privilegia las grandes empresas extranjeras, lo dices porque ellas sí pueden asumir el costo de todas las regulaciones, cosa que no podría ser, como tú dices, un artesano peruano que quiere exportar, ¿no? Y la preocupación central, cuando uno analiza los discursos, está justamente ahí. Toda esta sobrecarga, por ejemplo, la permisología, está más orientada a la problemática de la gran empresa, y estamos dejando de lado a la pequeña empresa. Claro. Si realmente queremos hacer un modelo inclusivo, a quien debemos privilegiar es a la pequeña empresa. Finalmente ese es el motor, el verdadero gran motor de la economía está ahí. Es la que genera más trabajo da, ¿no? Por exactamente. Y finalmente es la expresión de la clase media en su lucha por salir adelante. De acuerdo. Ahora, es bien interesante lo que tú dices del tema, por ejemplo, tributario, ¿no? O sea, es imposible manejar la parte tributaria de una empresa sin asesoría legal, sin asesoría contable. Sí. La verdad es que debería ser un sistema en el cual uno llene, no sé, una papeleta al año, ¿no? Una papeleta sencilla que no necesite pues de contratar a ningún especialista, y con eso uno paga sus impuestos. Debería ser tan sensible como eso. Así es, ¿no? Y fíjate, ahí hay dos aspectos. Uno es, debería ser sencillo, como tú bien dices, pero además, al momento de fiscalizar, la mentalidad con la que se fiscaliza en el Perú es una en la que se busca la falla, se busca el error. No se busca saber si el contribuyente está tratando de cumplir, está mejorando año a año. No, se castiga la menor falla. Y se castiga con una rigurosidad y con una gravedad, digamos, que pone al borde del colapso a la mayoría de las empresas. Entonces, frente a ese riesgo, la mayoría de las empresas en el Perú pequeñas tienden a irse a la informalidad. Claro. La informalidad no es sino un nombre bonito a la ilegalidad. Claro. De lo que estamos hablando son empresas que no cumplen, personas que no cumplen con las leyes. Y eso es lo que está privilegiando el gobierno. Está manteniendo un sistema en el cual hay dos mundos. El mundo de los que cumplen las normas y el mundo de los que no cumplen. Y lamentablemente estamos perdiendo la batalla de los que cumplimos. Claro. Cada vez hay más gente que no puede cumplir o ya no quiere cumplir porque no le sale a cuenta. Ahora, fuera del tema tributario, ¿en qué otro tema tú ves sobre regulación? ¿Cómo así? El tema laboral. Esos son los dos pilares para el crecimiento y la prosperidad de una sociedad. Claro, porque cruzan absolutamente a todos los sectores. Claro. Y lo que vemos es que en la parte laboral nuevamente se confunde lo que uno quisiera lograr con lo que uno puede lograr. Y entonces se hace una norma en la cual se pretende poner, por ejemplo, las exigencias en materia de seguridad laboral son muy buenas, son deseables, pero no todas las empresas las pueden cumplir. Sin embargo, la norma no distingue antigüedad, tamaño, capacidad, trayectoria, y penaliza a todas por igual. Claro. Entonces eso hace nuevamente que solo las grandes empresas que tienen la capacidad de contratar médicos, ingenieros especializados en estos temas puedan salir adelante. Claro. Ahora, este gobierno puso más dura la cosa en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Exacto, y no se trata de que no querramos eso. Lo que creemos es que debe ser puesto de una manera que estimule a las empresas a lograrlo, es decir, no castigar a las que no lo hacen, sino premiar a las que lo hacen, de manera que todas estén incentivadas gradualmente en el tiempo a lograrlo. Claro. Pero ahora no, ahora lo que se hace es espantar a las empresas. Y eso es parte de lo que explica por qué hay un freno en las inversiones. Todo el clima interno está enrarecido, es un clima en el cual
en lugar de promover y propiciar nuevas inversiones, lo que vemos es que se prenden reflectores, se aumenta la potencia de la lupa para seguir descubriendo las fallas en las que ya existen. Claro. Y respecto al tema de política de apertura comercial, ¿tú cómo ves la cosa, no? Porque en este gobierno, con el anterior ministro se criticaba mucho de que no estaba interesado en seguir impulsando los tratados de libre comercio. Me parece que esto cambió con la actual ministra. Pero ¿cómo va a ser el asunto? Mire, yo sí veo una consistencia en el tiempo en materia de comercio exterior, de todos los ministros últimos que han habido. Me parece que han promovido adecuadamente la posibilidad de integrarnos al mundo. Yo no veo por ahí el problema. Yo creo que el Perú ya tiene una masa crítica de TLCs firmados que le permitiría proyectar magníficamente su crecimiento de exportaciones. El problema es interno, el problema es que necesitamos esa base productiva que ahora es escasa. Entonces ya no es tanto el énfasis en seguir firmando TLCs, el énfasis tiene que ser en lograr aumentar la productividad de las empresas peruanas. O sea, por hacer una metáfora, lo que podríamos decir es que ya por varios gobiernos se han abierto las puertas del libre comercio. El problema es que estamos dentro de nuestra casa amarrados por nuestras propias restricciones y no podemos cruzar esas puertas. Exactamente. Y también vemos que los demás países sí actúan agresivamente para defender sus mercados, limitando la capacidad de nuestras empresas para penetrarlos. Lo hemos visto hace muy poco Ecuador, Venezuela, Argentina, que son mercados... Colombia incluso, que es sorprendente, siendo socios de la Alianza del Pacífico, tengamos este tipo de diferencias, pero es normal en el mundo de los negocios, finalmente. De lo que se trata es que el Perú desarrolle esa misma capacidad de respuesta y esa misma fuerza para defender sus productos en el exterior. Es decir, no solamente las empresas debemos pelear por entrar en los mercados, sino también el gobierno debe ayudar a promover que las empresas peruanas sean bien vistas y sean respetadas en los mercados de destino. ¿Y cómo crees que ha venido cumpliendo esa labor el Perú? Porque, a ver, tú tienes, si quieres, por un lado la labor de abrir las puertas, ¿no?, que es básicamente la celebración de tratados de libre comercio, y la otra es la de, si quieres, promoción de los productos peruanos en el extranjero. Esta segunda labor, ¿cómo la ha venido desempeñando este gobierno? Bueno, yo creo que ha habido buenas intenciones, todavía no se concretan acciones, digamos, definidas, claras. Por ejemplo, ya tenemos todas las oficinas comerciales instaladas, pero todavía no hemos logrado desarrollar una metodología de trabajo que haga efectiva la labor de esos agregados comerciales. El solo hecho de tenerlos ya es un avance, ya es una muestra de que hay una vocación por desarrollar verdaderamente mercados hacia el exterior. Entonces es saludable y saludamos eso, pero necesitamos profundizar ese esfuerzo. Y lo mismo en la defensa, como decía, frente a actitudes de gobiernos proteccionistas. Claro. Igual necesitamos una actitud muy firme del gobierno. Mucho más agresiva, ¿no? Mucho más agresiva. Por ahí se dice que no, a veces es mejor actuar y no hacer publicidad. Lo que necesitamos es que eso se traduzca en resultados. Es decir, que finalmente esas barreras se levanten, ¿no? Mientras no ocurra eso, quiere decir que las medidas que estamos tomando no son lo suficientemente efectivas. Gastón, hay un tratado de libre comercio que se está negociando, que se dice que sería el tratado de libre comercio más grande de la historia, ¿no?, el TPP. Ahora ha sido, viene siendo cuestionado porque se dice que habrían unas protecciones demasiado fuertes, ¿no?, para patentes, se restringiría el uso de genéricos, en fin. Hay todo un discurso en contra del TPP que a mí además me recuerda bastante al discurso que había en contra del TLC de los Estados Unidos, ¿no? ¿Tú cómo ves esta oposición? Sí, efectivamente siempre hay el temor al cambio, ese temor a que las condiciones deterioren a lo que uno ya ha obtenido en su propio mercado. Lo que la historia nos demuestra es que finalmente cuando se abren las fronteras, todos ganan. Claro. Y si bien no son los mismos actores que quedan, finalmente el consumidor es el que termina recibiendo el beneficio. De lo que se trata, creo yo, es de saber combinar esa necesidad de integrarnos al mundo con condiciones internas que le permitan a los nacionales tomar partido, tomar ventaja de esas oportunidades, y no que sean solamente los extranjeros que entran a nuestro mercado. De acuerdo. Creo que hay que combinar esa apertura con medidas efectivas de corto plazo, inmediatas, para cambiar la situación actual, que no es una situación que nos va a llevar muy lejos. Yo lamento que haya habido tanto cambio de oficina de primer ministro, realmente no sé si es un récord, pero debemos estar muy cerca de serlo, y no es saludable. Es decir, uno lo que busca en un Estado es estabilidad.
y uno no puede desarrollar políticas de largo plazo cuando los actores están cambiando constantemente. Cada uno trae su énfasis, sus prioridades, sus conceptos, y mientras se pasa el tiempo entendiendo lo que ha recibido como encargo en la tarea del gobierno, hasta que logra implementar un plan, ya prácticamente está de salida. De acuerdo, y ya que hablábamos del tema laboral que es tan importante, ¿tú cómo ves la designación del nuevo ministro de Trabajo? Bueno, vamos a ver cómo no tiene una trayectoria en el sector. No, pues. Nos preocupa la orientación general que ha tenido este gobierno. Ojalá que con el ministro Tarola haya un poquito más de sentido común y de racionalidad en las normas. Claro. No se trata de hacer cambios dramáticos, nadie pretende desconocer los avances que ha habido en materia de regulación laboral, pero los excesos de este gobierno son los que sí tienen que ser corregidos. Sí, pues. Y bajar la multa es simplemente un saludo a la bandera. Sí, o sea, no claro. se trata de que la multa sea más baja, se trata de que no haya multas y que creemos incentivos para que las empresas verdaderamente adopten esos estándares elevados. Y que sea más que todos fácil quieren. contratar en la formalidad, ¿no? Porque no solamente es un tema de multas, como tú dices, o sea, debería ser fácil contratar, debería ser también fácil despedir a los empleados que no cumplen bien sus labores, debería ser un mercado mucho más flexible. El ¿no? derecho al trabajo en realidad está mal entendido en el Perú. El concepto es que uno tiene derecho, si brinda el esfuerzo adecuado, tiene derecho a colocarse, pero lo que no tiene es derecho a comprar un puesto de trabajo. De acuerdo, que eso es lo que son pasa. cosas distintas y acá se está entendiendo mal. De acuerdo, Gastón. Muchísimas gracias por venir al Rumbo Gracias. Económico. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.